Para el día de hoy el Salmo 21, el Teilín 21, estamos en este hermoso tiempo de los salmos, en este hermoso estudio y en este hermoso aprendizaje que el Eterno nos ha permitido recibir por medio de su palabra, por medio de los Teilín, por medio de los salmos. Baruch Hashem por el Padre, cómo nos permite, cómo nos entrega y nos da y nos permite experimentar y conocer su sabiduría. Para el día de hoy, Tehilim 21, el agrado del Elión. Así ha sido titulado, bautizado, renombrado, rotulado este Tehilim del día de hoy. Entonces, antes de comenzar, recordemos, amada familia, que iniciamos haciendo la verajá por la lectura de la hermosa y la potente, poderosa y grande Torá, diciendo: Baruch et Adonai Hameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por la eternidad. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch at Adonai noten atorah. Hemos dicho en hebreo, ahora en español: bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, hermoso salmo para el día de hoy. Un Teilín lleno de respaldo, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento. Y en el nombre de Yeshua Mashiach leemos este salmo completo con 13 versículos que lo acompañan. Dice de esta manera: al director del coro, Salmo de David. Oh Yud Ket Vav Hei, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación, cuánto se regocija. Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Con bendiciones escogidas saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro fino. Vida te pidió y se la concediste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es tu gloria por tu salvación. Has puesto sobre él honra y majestad. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el rey confía en Adonai, por la misericordia de Elión no será conmovido. Tu mano alcanzará a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los convertirás en horno abrasador en el tiempo de tu ira. Adonai Yahvé los traga en su ira, y el fuego los consumirá. Destruirá su fruto de la tierra y su simiente de entre los hijos del hombre. Porque tomarán el mal contra ti, fraguarán artificios, pero no prevalecerán, pues los harás huir con tus arcos, apuntarás contra sus rostros. Engrandécete, oh Hashem, con tu fortaleza. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Bendito el Eterno. Qué hermoso Teilín para este día. Y este es un Teilín, obviamente es uno de los pocos Teilín que tiene una secuencia, y viene en una secuencia como tal desde el antecesor, que es el 20, y ahorita mañana, el día de mañana, con la ayuda del Eterno, el Teilín 21. Y tiene una secuencia bastante hermosa, pero también muy complementaria, un salmo con el otro. Y por lo general este Teilín, por medio de sus palabras, solía ser recitado antes de la batalla o después de una victoria. Este Teilín, después obviamente todos los Teilín, la mayoría como tal, han sido atribuidos al rey David, aunque pues hay estudios en que intentan refutar las asignaciones al rey David. Fue un salmo escrito para antes de la batalla.
para iniciar ese proceso de fortalecimiento, ese proceso de, de empoderamiento, si lo quisiéramos llamar, ya teniendo de pronto esta palabra un poquito distorsionada. Después de una victoria, cuando el pueblo por medio de la batalla logra la victoria, también era frecuente leer este Teilín o cantar este Teilín en la coronación del rey, en una celebración anual de la adhesión del rey. Entonces, es un Teilín que denota poderío, denota autoridad, denota fortaleza. Pero algo muy importante, amada familia, y es que este Teilín denota o resalta las bendiciones que tiene el rey por medio del agrado que tiene el padre para con su hijo. Entonces, si lo miramos un poquito y miramos los primeros 5 versículos, donde dice, Yahvé, el rey se alegra en tu poder. Dice, oh Yahvé, el rey se alegra en tu poder y en tu salvación. ¿Cuánto se regocija? Le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Con bendiciones escogidas, saliste a su encuentro y colocaste en su cabeza una corona de oro. Vida te pidió y se la concediste. Largura de días eterna y para siempre. Grande en su gloria por siempre, grande es su gloria por tu salvación. Has puesto sobre él honra y majestad. Entonces, amada familia, aquí el Padre nos permite ver cómo el rey David, en pleno conocimiento del Eterno, y esta palabra va a estar muy mencionada en este estudio, en pleno conocimiento del Eterno, el rey David levanta este salmo, este Teilín, dando alusión a lo agradado y lo satisfecho que se siente por el respaldo del Padre. Él se alegra en medio de todo lo que atraviesa, en medio de todas las situaciones, en medio de todo lo que sucede. Y él reconoce el poder, él reconoce la sabiduría, reconoce el respaldo, se da cuenta que por medio de su gobierno, en medio de su gobierno y para su gobierno, el Eterno está a favor de David. El Eterno está respaldando cada cosa. Entonces, ¿cómo imitar esta actitud del rey David? ¿Cómo alegrarnos? ¿Cómo regocijarnos? ¿Cómo gozar de las bendiciones de David? ¿Cómo tener las palabras que tenía David? ¿Cómo poder llegar a ese punto, amada familia? Y sabemos que muchas veces, o a través de los trasiegos, a través de los ires y venires de nuestra vida, hay momentos en que no tenemos la fuerza, ni la intención, ni el deseo de alegrarnos o de regocijarnos, o de traer a la memoria los salmos de nuestra palabra, de nuestra Torá. Pero entonces, ¿cómo alegrarnos? ¿Cómo regocijarnos? ¿Cómo gozar de las bendiciones que David experimentaba? Y todo esto se resume a lo que David poseía. David muestra un pleno conocimiento del Eterno. Y hay una pregunta, ¿usted cómo conoce al Padre? ¿Cuál es su perspectiva del Eterno? ¿Usted cómo ve al Eterno? No hay necesidad que me responda, no responda hacia usted mismo. ¿Tú cómo lo conoces? ¿Cómo conoces tú? ¿Cómo conoces tú al Eterno? Para ti, ¿quién es el Eterno? Para ti, ¿quién es Yahvé? Para ti, ¿quién es el Shaddai, el Elión? Esta palabra tan hermosa que su significado es el Altísimo. ¿Qué sabes de Él? ¿Qué sabes de Él? Entonces, tú puedes decir, claro, no, yo lo conozco porque yo he estudiado. Y Baruch Hashem por eso. Yo he estudiado, yo he asistido a los cursos que la congregación, que MS Shalom Internacional ha propuesto, ha abierto para todos nosotros. Y claro, bendito el Eterno, porque esa es la base inicial del conocimiento.
Nosotros antes de iniciar cualquier tipo de conocimiento, antes de estudiar cualquier tipo de conocimiento ajeno a la Torá, lo primero que tenemos que aprender es a aprender a estudiar la Torá, valga un poquito la redundancia. Antes de revisar otros conocimientos, antes de revisar otras ideas, lo primero que tenemos que hacer es aprender a estudiar Torá. ¿Para qué? Obviamente para que usted pueda encontrar las perlas de sabiduría que están alojadas allí. Pero al usted aprender a estudiar la Torá, el siguiente paso es que usted empiece a vivir la palabra. Porque ya no se va a quedar su nivel de conocimiento en algo que ha aprendido y ha asimilado de comentarios de otras personas, sino que la idea es que por medio de su conocimiento, lo que ha aprendido, usted lo vuelva algo vivencial y lo comience a trasladar a su vida. Es la manera más fidedigna, es la manera más, más rápida, digámoslo así, entre comillas, para poder conocer al Padre, para poder conocer al Eterno, para poder desarrollar esas características de que así como el rey David alaba y muestra el poderío y el respaldo del Eterno en su vida, así usted y yo podamos decir lo mismo. Así usted y yo podamos alegrarnos en Él, en su poder, en su respaldo, en su salvación. Porque lo que hemos conocido, lo que hemos estudiado, debe volverse en algo vivido. Porque nada sacamos, amados, nada sacamos aprendiéndonos la Torá completa, de pasta a pasta, si no la vivimos, si no hace parte de nuestra sangre, si no hace parte de nuestro sudor, si no hace parte de nuestro esfuerzo, si no hay vivencia por medio de la palabra. Y es la parte inicial para conocer al Eterno, bajar la palabra que hemos recibido y hacerla viva en nuestras vidas. Y allí empezamos este proceso de conocimiento con el Eterno. Allí empezamos a conocer sus características, empezamos a conocer cómo Él nos habla, cómo Él nos direcciona, cómo Él nos muestra el camino, cómo Él nos reprende. Qué le agrada y qué no le agrada. Es importante conocer al Eterno, es importante saber quién es Él. Así como lo veíamos en el estudio de Job, en el anterior estudio que hicimos, y Job lo demarca y lo limita de una manera espectacular, porque cuando se presenta ante el Eterno, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es impresionante porque en los anteriores campamentos, en las anteriores doctrinas que nosotros seguíamos, a todo le decíamos amén, a todo le decíamos sí, todo lo recibíamos sin escudriñarlo, todo lo recibíamos sin digerirlo de la manera correcta. Y basábamos nuestro conocimiento y basábamos nuestra relación con el Padre de la manera en que nos había sido enseñado. Pero este nivel solamente era un nivel de oído, un nivel de oídas. Pero ahora, conociendo la Torá, ahora viendo la revelación que el Padre extiende a través de su palabra, ahora nuestros ojos pueden ver al Eterno. Ahora nuestros ojos pueden ver la revelación magnífica de su palabra y pueden ver verdaderamente sus características. Así como lo veíamos en el Teilín pasado, que en el de hace 8 días, también el día jueves, que Él es gracia, es gracia y es amor, pero también es justicia. Y aprendiendo a conocer estas dos características, nos aprendemos a relacionar con Él y podemos tener la experiencia para poder acercarnos hacia Él. Es algo impresionante que David haga énfasis en estas partes donde dice: le diste el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El versículo 4 nos muestra cuál era el deseo de su corazón, cuál era el deseo del rey David. Vida te pidió y se la concediste.
largura de días, eternamente y para siempre. Entonces, si realmente conocemos al Eterno, una de las características que demuestran que tú ya conoces al Padre es que tu manera de orar y de pedirle a Él cambia. Tu manera de orar y acercarte hacia Él se modifica. Cuando ya lo conoces, lo que pides no se enfoca en tus beneficios o en tus necesidades. Obviamente, claro, aclaro este punto. Seguimos clamando, seguimos pidiendo por nuestras necesidades, pero ya nuestra oración no está enfocada a mi yo solito. Ya la oración no está enfocada a mi necesidad, sino que ahora mi oración hace parte de un conglomerado, hace parte de algo mucho más, más democrático, hace parte de algo mucho más grande. Ya no pedimos según nuestros placeres. Ahora pedimos, nuestras peticiones se convierten en peticiones que bendicen a otros. Y eso lo aprendemos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, esto lo aprendemos de su palabra, lo aprendemos de cómo Él nos enseña y cómo Él nos dio la guía para podernos mover y para poder interceder. Y esto lo vemos en Juan donde nuestro Adón dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Ya su oración comienza a ser una oración global, una oración diferente. Pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y me he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Aquí hay un principio de unicidad espectacular, porque dice, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. Es el mismo nombre el cual conocemos nosotros. Entonces, para que sean uno como nosotros. Cuando estabas con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Continúa diciendo que los guardes del mal. No son de este mundo, ¿verdad? Como me enviaste al mundo, también yo los envié. Perdóname, discúlpame, versículo 17. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y este último versículo, a mi hermano y hermana, hace alusión a ustedes y a nosotros. Entonces vemos cómo nuestro Adón Yeshua Mashiach nos muestra una oración, no una oración de egoísmo, no una oración enfocada en la altivez o en el orgullo o en los logros alcanzados o en las metas cumplidas. Es una oración que pide y ruega por la fortaleza de otros. Es una oración que pide y ruega por la santificación de otros. Y es algo que debe estar plenamente presente en nuestras vidas. Porque si nosotros conocemos al Eterno, nos damos cuenta que el Padre viene por un pueblo. No viene por uno solo, viene por su pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel somos todos nosotros. Una sola persona no puede representar una nación. No puede ser una nación. De pronto puede representarla, pero no puede ser una nación. Pero mucha gente ya conforman un pueblo, conforman una nación. Y es donde el conocimiento del Eterno, el conocer al Altísimo, el conocer al Elión, transforma nuestro nivel de oración.
Transforma nuestro nivel de comunicación con el Padre. Nuestras oraciones y peticiones se enfocan más en otros que en nosotros mismos. Nosotros prácticamente, las oraciones por nosotros mismos casi pasan a un segundo o un tercer plano. Cuando verdaderamente conocemos al Elión de Israel, al Elión de Israel, sabemos que Él es el Altísimo y que Él viene por un pueblo, por una novia ataviada, sin mancha y sin tacha, llena de su presencia. Y es nuestro deber, amada familia, el que intercedamos los unos por los otros, el que caminemos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad, el que hablemos e intercedamos. Entonces, dice el versículo 6 y el 7, lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Yud-Heh-Vah-Heh. Por la misericordia del León no será conmovido. Y es impresionante ver que cuando nosotros conocemos y aprendemos a conocer al Eterno, cuando nosotros verdaderamente aprendemos a conocerlo a Él, se establece en nosotros un nivel de seguridad, una paz, y es esa paz precisamente que sobrepasa todo entendimiento, la que llena nuestro ser por medio del conocimiento del Eterno, por medio del conocimiento de su Torá, por medio del conocimiento de su palabra. Pero el conocimiento correcto, vuelvo a hacer nuevamente énfasis en esto, porque lamentablemente nos vemos rodeados de muchas personas que no han aprendido a estudiar la Torá, no han aprendido a estudiar el sagrado libro que nos entregó el Padre. Ni siquiera han leído la primera parte de este libro. Y empiezan a estudiar otras cosas y se van por otras corrientes y por otras doctrinas, sin ni siquiera aprender a estudiar la Torá. Amado hermano, amada hermana, si tú en este momento estás estudiando otras cosas que no tienen que ver con la Torá, te invito a que primero te capacites para estudiar la Torá. Estudia la Torá. Y una vez hayas terminado de estudiar la Torá, una vez que tú te capacites por medio de nuestros maestros, por medio de nuestros pastores, por medio de las clases de EFM, por medio de las clases de los módulos, por medio de las clases presenciales, por medio de las clases que dictan nuestros pastores en sus congregaciones, una vez tú te capacites y hayas aprendido cómo estudiar la palabra del Eterno, y la hayas estudiado y la hayas hecho viva en tu vida, ahí sí, ve y estudia otra cosa. Ahí sí ve y mira otros estudios y otros análisis. Porque si no tienes la base fuerte, si no tienes tu base de conocimiento correcto, cualquier doctrina te puede mover hacia otro lugar y te puede alejar de las verdaderas bendiciones que el Padre tiene para tu vida por medio del conocimiento y por medio de la aplicabilidad de la Torah. Bueno, regresemos, esto fue un pequeño paréntesis, no estaba aquí en el guión. Entonces, la seguridad del conocimiento, el estar totalmente, el conocimiento, el conocer al Padre de la verdad, de la manera correcta, me da la seguridad y me da la seguridad mental, espiritual y física para vivir aplicando y viviendo su palabra. Vamos a ver vamos a ver un ejemplo que tiene mucho que ver con la aliyá con la parashá que estamos estudiando el día de hoy, el día de esta semana, perdón. Estamos en esta hermosa parashá y el contexto está precisamente cuando se reúnen, cuando el padre le dice, pues bueno, pues envía para ti a los 12 espías que vayan y revisen la tierra que yo ya te había dicho de antemano que te iba a entregar. Entonces, la tercera ariyá muestra algo bastante importante. ¿Sí? En el primer versículo que abre la tercera ariyá dice, si Yahvé se agrada de nosotros,
Él nos introducirá en esa tierra, una tierra que fluye leche y miel, y nos la dará. Baruch Hashem. Entonces, en esta parte está la confrontación que hay con los 10 espías, con los 10 enviados versus los otros 2 enviados. Vemos los 10 enviados que se dejaron contaminar y los 2 enviados que se mantuvieron presentes en la seguridad del conocimiento. Es fundamental el poder traer a la mente el conocimiento de Adonai en estos momentos. En los momentos necesarios donde nosotros necesitamos sacar y poder recordar sus promesas y sus palabras, para así agradar al Elión, para así agradarlo a Él y fortalecer nuestro camino. Entonces, 10 personas frente a la tierra prometida vieron una cosa y solo 2 personas vieron algo totalmente diferente. ¿Cuál era la diferencia? Obviamente, pues un pequeño comentario que me atrevo yo a dar en este momento. Pero los 10 enviados vieron cosas muy diferentes y vieron problemas, vieron dificultades, vieron un camino imposible de conquistar, vieron gigantes, se redujeron tanto que se compararon con insectos ante aquellos que gobernaban esa tierra. Se redujeron tanto que por estar comparando lo que ellos tenían versus lo que ellos eran, su mentalidad cambió. Y al compararse y al comenzar a mirar que esa tierra para conquistar era muy grande y era muy poderosa, al comenzar a ver el tamaño del enemigo, el tamaño del conocimiento de su palabra se redujo. El tamaño de su fe se menguó. Y eso es una clara profecía de las 10 tribus que fueron esparcidas. Porque se esparcieron, porque se dejaron contaminar, porque se dejaron guiar por otras culturas, por otras formas, entre comillas, de adorar al Eterno. Se dejaron llevar por fuentes erróneas de conocimiento, se dejaron llevar por fuentes erróneas de adoración. Conocieron otros dioses, otros ídolos. Conocieron otras formas. Entonces lo que habían aprendido en un principio no les fue suficiente y se dejaron llevar y manipular. Versus las otras 2 tribus de nuestro patriarca Josué, de nuestro hermano y patriarca Caleb, donde ellos mantuvieron la Torá del Eterno presente en sus corazones y en sus mentes, donde ellos mantuvieron el conocimiento que han aprendido de Moshe, lo mantuvieron ahí firmes, y por eso dicen, si Yahvé se agrada de nosotros, ponen primero que el pueblo tiene que agradar al Eterno antes de pedir su favor. El pueblo tiene que agradar al Eterno antes de contar con su respaldo y con su misericordia. Y es algo que el rey David estaba y lo tenía muy claro. Yo tengo que vivir conforme el Eterno quiere que yo viva. Así gozaré de su agrado, y por medio de su agrado me regocijaré en su respaldo, en su ayuda y en su poder. Entonces, aquí hay algo bastante importante, familia, y algo que nosotros no tenemos tan presente en nuestra vida. No tenemos tan presente. Y es que la palabra del Eterno debe estar a flor de labios de nosotros. De acuerdo a la cantidad de Torah que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, va a ser la capacidad de respuesta para las situaciones en las cuales nos tengamos que enfrentar día tras día. Y esto me lleva a una pregunta, me lleva a algo interesante, de preguntar cómo hablamos, qué decimos. Y los estudios psicológicos demuestran
y hablan bastante de este tema, donde la forma de la conversación, la manera en que una persona conversa, habla o se expresa, muestra de dónde es, cómo ha sido levantado, cómo ha sido educado, la manera como se expresa, muestra en quién cree, muestra quién es, muestra en quién confía. La forma en la que hablamos muestra el ídolo de cada uno. La forma en que hablamos, la forma en que decimos las cosas, permiten ver y conocer el ídolo al cual le estamos rendiendo culto. Es muy fácil conocer la región de una persona, pues aquí en Colombia es muy fácil hacerlo, no soy consciente de otros países, pero pues acá en Colombia es muy fácil reconocer de dónde viene una persona por medio de su acento, por medio de la entonación que hacen cuando habla. Es muy fácil decir, ah, bueno, tú vienes de la zona pacífica, tú vienes de Medellín, tú vienes de Pasto, tú vienes... Eso es una cosa, pero también cuando empezamos, cuando nosotros hablamos, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, cuando nosotros hablamos, revelamos quiénes somos. De lo que sale de nuestra boca muestra lo que hemos trasegado, hemos transcurrido, hemos vivido. Se puede conocer fácilmente a una persona cuando habla. Se puede conocer su nivel de intención, su intencionalidad, se puede conocer su carácter, se puede conocer lo que pesa en su corazón, solamente con su forma de hablar. Y esto le pasó a estas 10 tribus. Hablaron de lo que estaba en su corazón, hablaron del ídolo que tenían en su corazón, hablaron del miedo que había en sus mentes, hablaron del miedo que habían permitido alojar en su corazón, hablaron de la grandeza, pero en un término negativo, de la tierra que el Padre ya les había dicho que les iba a entregar. Entonces, familia, ¿cómo estamos hablando nosotros? ¿Cuáles son esas palabras que están saliendo de nuestra boca? ¿Nuestras palabras reflejan una conciencia, reflejan una fe y una perfecta seguridad en el eterno? ¿O nuestras palabras reflejan temor, angustia, afán, estrés? Y me confrontaba bastante el Eterno por medio de esta revelación, porque todo ser humano tiene esta tendencia. Obviamente, hay situaciones que garantizan que una persona tenga un mejor nivel de educación, un mejor nivel de hablar, un mejor nivel de ver la vida de una manera muy diferente. Si vemos una persona que no ha tenido necesidades, una persona que de pronto desde su nacimiento ha sido bien acomodada financieramente, su forma de ver la vida es muy diferente a una persona que no ha tenido una muy buena comodidad económica. Entonces, eh, vemos, vemos cómo este, vemos cómo esta forma ya comienza a determinar el comportamiento de una persona. Pero hay un dicho muy cierto, hay un dicho demasiado cierto. Tú no eres culpable, tú no eres culpable de dónde naciste, pero si eres culpable de morir conforme tú viviste. O sea, tú no eres culpable del lugar donde naciste, tú no eres culpable de la situación económica en la que creciste, en la que naciste, del lugar, el barrio que te tocó, el lugar, la ciudad que te tocó. Tú no eres culpable de eso. Pero si eres culpable de que si pasa el tiempo, pasan los años, pasa tu vida, y tú te dejaste asimilar por esa cultura, te dejaste asimilar por lo que hay ahí, te dejaste asimilar por lo que gobierna, ahí en ese entonces ya te vuelves responsable de tus acciones. Y eso me lleva mucho a ver cómo los 10 enviados hablaron palabras negativas, dieron un parte negativo. Permítanme un segundo.
me lleva a ver cómo estos 10 enviados dan un parte negativo. Y el padre me hablaba mucho acerca de qué parte estás dando tú, qué comentario estás dando tú, qué cuando tú hablas con alguien, cuando te preguntan cómo estás, ¿qué estás diciendo? ¿A qué te refieres? ¿Cómo te estás refiriendo a tu situación? No, pues es que estoy, si usted supiera, es que para qué le cuento, si le cuento lo hago llorar. No, es que si le cuento, mejor dicho, ¿para qué lo amargo? ¿Para qué me le tiro el día? Comentarios como esos. O le preguntan a uno, ¿y cómo estás? Y uno, no, bien, ahí en la lucha, ahí guerreándola, ahí. Eso nos muestra y lamentablemente yo era uno de esas personas. Y a veces intenta salir esa mala inclinación a gobernar, a veces intentan salir esos supuestos problemas que tienen más poder que la palabra del Eterno, a cambiar y transformar la forma de hablar. Porque la forma de hablar que tiene el rey David en medio de este Tehilim 21 es una es una expresión de confianza, es una expresión de seguridad, una expresión de que él conoce verdaderamente al Eterno y que se ha gozado y se ha maravillado por medio de su respaldo. Cosa muy diferente cuando los 10 enviados hablan de lo que vieron en la tierra. Y la pregunta es, ¿tú cómo estás hablando de tu tierra? ¿Tú cómo estás hablando de ti mismo? ¿Tú cómo estás proyectando tu palabra? ¿Tú cómo estás hablando de lo que tú eres? Entonces, vamos aquí avanzando en el tema, ya nos queda poquito para ir cerrando. Entonces, ¿cómo hablamos y cómo estamos nosotros reflejando nuestra realidad? ¿Cómo la estamos reflejando? Veamos que el rey David no fue una persona que la tuvo fácil. No fue una persona que vivió tan tranquilo y tan lleno de paz como el reinado de Salomón. A David le tocó esforzarse. David también era un hombre sujeto a pasiones. David también era un hombre que pecaba. Pero él tenía algo muy, muy grande. Conocía al Eterno y su corazón estaba conforme al corazón del Padre. Impresionante eso, impresionante. Entonces, familia, ¿de qué depende que el rey se agrade de Adonai? ¿De qué depende que el rey se agrade del Eterno? ¿De qué depende de que usted y yo nos agrademos del Eterno? De la forma en cómo nos expresemos, de la forma que demostremos que nosotros lo conocemos. De la forma en que nosotros demostremos que lo conocemos. El rey David decía y hablaba en este Teilim y habla referente a la grandeza del Padre, cómo se goza en su salvación, cómo se goza aunque las peticiones de su corazón, aún el deseo de vivir, aún el deseo de prolongar sus días y su vida, le fueron respondidas. Pero es que veamos la intención del corazón. Él ya no pide, y así como lo veíamos con el ejemplo de Juan, él pide para tener un reinado y para prolongar su vida, para prolongar el reinado de Israel. Y como tal, por agrado del Eterno, la bendición prevalece. Y siempre lo veíamos como lo veíamos que la bendición del Eterno sobre David decía es que nunca faltará un descendiente de David que gobierne la casa de Judá, la casa de Israel. Entonces, ¿de qué depende que el rey se agrade? ¿Se agrade de Yud-Heh-Vah-Heh? ¿De qué depende que tú te agrades del Eterno? ¿De qué depende, amado? ¿De qué depende, amada? Depende de tu capacidad de ser bendecido. Depende de la seguridad que tienes en el Padre. O depende de las necesidades que tienes. ¿De qué depende que Adonai se agrade de nosotros? Porque, y esto es bastante, bastante hermoso, bastante especial. Porque cuando el Eterno se agrada de sus hijos, dice la palabra que aún hasta sus enemigos los pone a favor de él.
Cuando el Eterno se agrada de su pueblo, lo bendice, lo multiplica, le envía las lluvias tardías y las tempranas. Cuando el Eterno se agrada de su pueblo, el respaldo que tiene el mismo, que tiene su pueblo, no se compara con nada. No se compara con absolutamente nada. Porque el Padre se agradó de sus hijos, se agradó de su pueblo, se agradó de aquel que por medio de su forma de vivir, por medio de su forma de actuar, demuestra en quién ha creído, demuestra por quién vive, demuestra por quién y para quién es su vida. Entonces, familia, nosotros tenemos acá, tenemos dos oportunidades. Nosotros tenemos dos oportunidades y este últimamente se ha venido comentando de una reflexión, de una parábola, digámoslo también, de las dos bestias, de las dos bestias. Y, esto es una historia, esta es un cuento, digámoslo así, que viene radicado de la tribu Cherokee y habla de esos dos lobos, habla de dos lobos. Y tiene mucho que ver, tiene mucha sabiduría esta historia de las dos bestias. Nosotros estamos gobernados por dos inclinaciones, por la buena y por la mala. Una se encarga de ver lo malo, se encarga de ver siempre el problema, se encarga de ver siempre la maldad, lo difícil que puede llegar a ser. Si nosotros le damos inclinación, si nosotros alimentamos esta condición de poca fe, esta condición de donde lo que estamos experimentando y viviendo, de lo que vemos son puros gigantes. Si nosotros alimentamos esta condición de respuesta frente a que lo que tenemos al frente son puros gigantes y tierras que devoran a hombres, como lo decían los 10 enviados, es que esa tierra se come vivo a sus habitantes y hay solamente gigantes hay solamente gigantes. Entonces, cuando nosotros le damos cabida a este tipo de pensamientos, cuando nosotros permitimos que nuestra mente esto gobierne, estamos abriendo nuestros oídos a que esto se siga multiplicando una y otra vez y que las dificultades cada vez nosotros las veamos más grandes y nuestro nivel de fe, nuestro nivel de emuná va descendiendo poco a poco hasta el punto que en el momento en el cual necesitemos una palabra, necesitemos tomar de la Torá que hemos aprendido, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar porque le dimos demasiado poder a esta bestia, a este lobo, a este oso del mal, a esta mala inclinación. Le dimos tanto poder y tanta relevancia a nuestras vidas que ahora solamente podemos escuchar lo malo. Ahora solamente nuestro nivel de atención está enfocado hacia lo malo. Me cuesta enfocarme en lo correcto porque le di mucha prioridad a lo incorrecto. Pero si usted y yo nos ponemos en la tarea, amado hermano, de empezar a agradecer por todo, de empezar a reconocer al Eterno en todos los detalles de nuestra vida, de empezar a reconocer que todo viene del cielo, que el Padre si pone un bloqueo es por nuestro bien. Si el Padre hace que cojamos el bus equivocado es por nuestro bien, porque sabe Él que nos va a cuidar, sabe Él que nos está cuidando, sabe Él qué es lo que va a pasar, qué va a suceder. Él sabe por qué permite. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Empezar un tiempo de agradecimiento.
un tiempo en el cual empezamos a cambiar nuestra manera de hablar, nuestra manera de ver las situaciones, nuestra manera de orar. Hace muchísimos años, nosotros orábamos en contra de unas personas que practicaban algo malo y no vimos resultados. Pero cuando nuestra oración comenzó a cambiar, cuando nuestra oración cambió a favor de esas personas que hacían lo malo, cuando nuestra oración cambió a favor de ellos y que encontraran salvación y que encontraran momentos de lucidez para ver la realidad, esa oración sí tuvo efecto. Esa oración sí transformó, esa oración sí cambió. Entonces, familia, la invitación es que podamos llegar al nivel del rey David y poder hablar de la grandeza del Eterno con un pleno conocimiento de causa. Que podamos hablar de la magnificencia, del poderío, del poder del Padre, que podamos hablar de todo ello, pero porque estamos viviendo la Torá, porque estamos experimentando su palabra, porque estamos experimentando y gozándonos en su verdad y en su camino y en su senda. Que si decimos que nosotros conocemos al Eterno, lo digamos con conocimiento de causa, y podamos andar con la firmeza, con la mente puesta en lo alto, con nuestros ojos mirando hacia arriba, pero nuestros pies sentados en el piso, en la realidad, reconociendo y dándole la gloria al Elión, al Altísimo, de que nada se sale de sus manos, de que todo está en control. Y por ende, empezar a agradecer, empezar a adorarlo, empezar a reconocer su proceder en el camino de nosotros y comenzar a buscar honrarlo en cada cosa que hagamos, comenzar a buscar honrar al Padre por medio de cada palabra. Que si le preguntan y nos preguntan, ¿cómo está mi hermano? Que de nuestra boca salgan palabras de fe y de victoria, y no palabras de derrota, de angustia y de miedo. Por eso, Padre, a ti clamamos, a ti te glorificamos, a ti te damos la honra y la gloria. Reconocemos tu grandeza y te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de percibir, nuestra forma de sentir, y que siempre tu palabra esté en nuestras bocas para que pueda ser pronunciada. Te damos toda la gloria a ti, Yeshua Mashiach. Y hemos orado, hemos tocado tu hermosa palabra y nos hemos alimentado de ella. Por eso decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Amén y amén.